¿Cómo comprar casa en la Florida? ¿Eres comprador internacional y quieres saber cuáles son los requisitos para comprar una casa en la Florida? Aquí hablaremos de esto hoy. All right, let's get started. Las personas extranjeras que quieren comprar propiedades en la Florida primero deben preguntarse dos cosas. ¿Qué parte de la Florida me gusta más? Esto no es una decisión fácil de tomar. La parte suroeste de la Florida, Miami, Metro Áreas, por ejemplo, ofrece un clima subtropical con zonas urbanas muy atractivas para las personas que les gustan las ciudades grandes, fiestas, mucha gente, etc. El suroeste de la Florida, Naples y Fort Myers Metro Area, es un área con un estilo de vida más tranquilo, relajado, muy buena para retirados, pero también para las familias que están formando sus hijos, para los turistas que quieren vacaciones relajadas con las comodidades de una ciudad grande, y tiene un clima diverso donde el Golfo de México y los Everglades se encuentran. De esto hablo en uno de mis videos. La Florida Central, en donde está Tampa y Orlando, tiene un mayor número de parques de diversiones que cualquier otro lugar del mundo. Jacksonville, ubicado en la parte noreste de la Florida, y el Panhandle ofrecen preciosos bosques antiguos, playas de arena muy suave y blanca y un clima con sabor a invierno. Así que hay mucho que pensar y también mucho que escoger. Si está interesado en información sobre la vida en la Florida, en la descripción les comparto un link. Lo segundo que se debe preguntar es ¿cómo puedo conseguir un agente inmobiliario? En la Florida, únicamente los agentes o corredores inmobiliarios o de bienes raíces con licencia pueden ser compensados económicamente por completar una transacción inmobiliaria entre un comprador y un vendedor. Muchos agentes y corredores brokers inmobiliarios se convierten en agentes inmobiliarios registrados, realtors, al unirse como miembro de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, NAR, a través de grupos nacionales o grupos a nivel estatal como lo es Florida Realtors. Además de obtener una educación avanzada y recibir acceso a listados de propiedades a través del servicio múltiple de listados MLS, los agentes inmobiliarios se adhieren a un código de conducta y de ética. La promesa de comportarse de una manera honesta e íntegra en todo y cualquier negocio que conduzca. La organización Florida Realtors le ofrece una website que le permitirá realizar búsquedas de agentes inmobiliarios utilizando la ubicación deseada de la especialidad. En la descripción les comparto el link. En mi opinión, la manera como ahora se promueve el mercado inmobiliario a través de las redes sociales le permite a usted conocer los agentes inmobiliarios de cada área e identificarse con uno de ellos antes de contactarlos, y esto le ayudará a que su proceso de búsqueda sea acompañado por alguien con quien de alguna manera se haya identificado. Hey, don't you know who I am? ¿Cómo trabajar con un agente inmobiliario? Los agentes inmobiliarios organizan transacciones entre compradores y vendedores, así como entre propietarios e inquilinos. Los agentes son responsables de llevar ofertas y contraofertas entre cada parte, junto con cualquier consulta que puedan tener. Los agentes que representan a los vendedores se denominan agentes de listado. Estos agentes comercializan la casa a través del servicio de listado múltiple, MLS, local y otros canales. Vale la pena resaltar: el servicio de listado múltiple MLS centraliza toda la actividad de venta y compra de bienes raíces. Actualizada inmediatamente hay un cambio en el inventario. El MLS es una fuente de información de Zillow, Realtor.com, Trulia y todas estas websites que promocionan estos bienes raíces. Esto quiere decir que el MLS siempre está actualizado y las otras websites pueden mostrar propiedades en venta que ya se han vendido inclusive hace años. What does that mean? Con su agente va a obtener una lista actualizada. Los agentes que representan a los compradores se conocen como agentes del comprador. Estos agentes proporcionan información a su cliente tan pronto sale al mercado las propiedades que coinciden con los requisitos del comprador, también conocida como la lista de deseos o criterios de búsqueda, y el rango de precios, y ayudan a organizar valorizaciones e inspecciones de las viviendas. Al igual que los agentes de listado, los agentes del comprador negocian los términos y ayudan a preparar y enviar los documentos necesarios. I have other talents. Los agentes pueden actuar como
como agentes del vendedor y del comprador para la misma transacción, conocidos como agencia dual, aunque normalmente no se hace porque eso puede crear un conflicto de intereses. I refuse either way. La experiencia y conocimiento del agente inmobiliario de todo el proceso y coordinación de las partes involucradas, prestamista, compañía de títulos, contador, etc., y de los términos legales en los contratos es muy importante para la solución de problemas en el proceso y el cumplimiento de tiempo. El trabajar con un solo agente inmobiliario le permitirá construir una relación de confianza y conocimiento de sus necesidades y gustos y hará que la búsqueda de su propiedad sea más rápida y acertada. Usted no necesitará de un abogado para completar una transacción de propiedad en la Florida. Los contratos usados comúnmente en ventas de propiedades ya han sido aprobados por la Organización de Agentes Inmobiliarios, Florida Realtors, al igual que la Escuela de Abogados de la Florida, Florida Bar Association. En algunos casos, sin embargo, puede ser aconsejable contratar a un abogado. Consulte su agente inmobiliario al respecto. ¿Cómo se les paga a los agentes inmobiliarios? A la mayoría de los agentes inmobiliarios se les paga una comisión que es normalmente un porcentaje sobre el precio de venta y generalmente es pagada por el vendedor en el momento de cierre de la venta. Si un agente no cierra una transacción, no se le paga. ¿Por qué deberías contratar a un agente inmobiliario para una nueva construcción? Cuando se compra una propiedad de nueva construcción dentro de un desarrollo de varias unidades, la compañía constructora de la casa se considera el vendedor y el agente que representa al constructor se llama agente constructor. El constructor es el vendedor y a su vez es el corredor inmobiliario, broker, licenciado para contratar agentes inmobiliarios. Estos agentes inmobiliarios no son realtors y son exclusivos de este constructor, o sea, no pueden representar a otro vendedor o compradores fuera de la constructora. Es un enredo, ¿cierto? El agente del constructor siempre tendrá en cuenta el mejor interés del constructor. Después de todo, el trabajo del agente del constructor es obtener el precio más alto por las casas que el constructor está vendiendo, por lo que el agente no va a estar tan ansioso por negociar. Es una buena idea que su agente inmobiliario le acompañe en su primera visita a la nueva construcción, porque el constructor, también conocido como el vendedor, será responsable de pagar la comisión y necesita saber si tendrá un agente inmobiliario que lo va a representar. Sure, yeah, that makes sense. Estas son las ventajas de tener su agente de bienes raíces en la compra de nueva construcción. Primero, negociaciones de extras. ¿Quieres mostradores o electrodomésticos mejorados en ese nuevo hogar? Su agente puede ayudarle con todas esas ventajas adicionales, comodidades y mejoras. A menudo podemos negociar con el constructor cosas como el color de la pintura o incluso el estilo de la puerta del garaje, especialmente si el desarrollo de la vivienda está en las etapas iniciales. Supervisar una inspección de vivienda. Es poco probable que el agente del constructor presione o ofrezca una inspección, por lo que depende de usted y de su agente de bienes raíces hacerlo realidad. Otra ventaja es que su agente inmobiliario vigilará que los términos y tiempos en el contrato se cumplan. Los contratos usados por un constructor son elaborados y aprobados por la constructora, así que debe ser revisado a qué se está comprometiendo con la firma de ese contrato, los depósitos, la plata que ponga de anticipación, cuáles son sus seguridades, etc. Genius. El financiamiento y el cambio de la moneda. Existen varias instituciones que otorgan préstamos a compradores internacionales. Yo, como agente inmobiliario que me especializo en transacciones internacionales, puedo ayudarle con eso. Si usted desea comprar en efectivo, manténgase informado de la tasa de cambio actual, límites de efectivo para ingresar, depositar en el banco y pregunte sobre cualquier cargo extra, como por ejemplo cargos de transferencias bancarias, los cuales son muy comunes en transferencias internacionales. ¿Qué estatus migratorio necesito para comprar una propiedad en Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen un sistema de visas complejo. El tipo de visa que usted escoja depende de si quiere mudarse a la Florida permanentemente, vivir en el estado por periodo no mayor de 6 meses o algún otro factor. Consulte con su agente inmobiliario. Él o ella puede sugerirle contratar a un abogado de inmigración. El comprar un bien raíz no garantiza el estatus migratorio o derecho de visa. Impuestos. Muchas iniciativas y programas en la Florida se pagan con fondos fiscales provenientes de los impuestos de propiedad recaudados, tanto de propiedades particulares como comerciales. Sin embargo, el mudarse a los Estados Unidos, bien sea permanentemente
o por temporadas, generalmente envuelve impuestos más complejos que solamente el impuesto a la propiedad. Puede incluir impuestos federales por concepto de ingresos, los cuales son supervisados por el Departamento de Impuestos Interno de los Estados Unidos, IRS, impuestos estatales y locales, etc. Existe también la retención de impuestos sobre la renta FERPA, que se hace en el momento de vender, intercambiar, liquidar, regalar o transferir una propiedad de un no residente en los Estados Unidos. El porcentaje depende del valor de la transacción. Tu agente inmobiliario podrá recomendarle un contador o abogado que le ayude con esta transición. Okay, this is it. Recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta de Florida para usted. Muchas gracias.